Bueno, ahora sí, Bienvenidos a Aachen. Aquisgrán. Aix-la-Chapelle. Aachen. En todos los idiomas se lo dijimos, Así que vamos a mostrar esta hermosa ciudad, Si el día nos ayuda. Alemania, sí, estamos en Alemania. Bueno, acá estamos entrando en el centro de la ciudad de Aachen. El centro histórico. El centro histórico, lo que estamos viendo ahí es la catedral. Vamos a ver acá a nuestra izquierda el primer ayuntamiento de Aachen, o el antiguo ayuntamiento de Aachen. Bueno, acá estamos entrando al Elisenbrunnen y de hecho, ¿por qué es conocida Aachen, Noé? A ver, si hiciste tu tarea. Por sus aguas termales. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, ni una pequeña tormenta nos para acá, Bueno, esta es la segunda puerta de la antigua muralla de Aachen. ¿Y cómo se llama? Punto A. Ah. Esa, como estudió, Bueno, y nosotros que nos quejábamos, miren esto, una imagen surrealista. Está lloviendo con sol, pero vemos que se empieza a despejar. ¡Ay, miren eso, miren eso! Después de la lluvia siempre vino la calma. ¿Era algo así? Sí. Bueno, algo así. Ahora sí vamos a poder disfrutar y Ahora filmar Aachen con sol. Ahora sí. La verdad que pasamos frío. Y ahora calor. Y ahora calor. Tenemos las patas mojadas. Yo tengo las patas mojadas. Sí. Pero bueno, ahora sí arrancamos el viaje. Sí. Bueno, ahora sí tenemos la Uppenbrunnen, que es básicamente una fuente con piezas móviles, digamos, ¿no? Uno puede venir y jugar un poquito. A ver, no, poner a jugar. ¿Podemos bailar? La verdad que Aachen tiene esas cosas interesantes que son boludeces, pero que, digamos, hacen a la magia de visitar a la ciudad, digamos. Creo que esta es una de nuestras partes favoritas. Sí. Es muy linda esta parte. De bares. De bares, obviamente. Ahora sí, lo que estamos viendo acá es el ayuntamiento de Aachen, que fue construido sobre lo que eran las ruinas del Palacio de Carlomagno. Fue construido más o menos entre el siglo XIII y XIV, más o menos. Y bueno, lo único que sobrevive del Palacio de Carlomagno es esa torre que están viendo ahí y parte de lo que quedó de los cimientos del edificio. ¿Qué es lo que vemos ahí, Noé? Bueno, acá estamos mirando la catedral, que es del siglo IX, la mandó a construir Carlomagno. Es muy importante, ya que por ella pasó varias coronaciones de reyes y contiene varios tesoros, entre ellas las reliquias de Carlomagno. Sí, además hay que agregar que durante las guerras mundiales, gracias a Dios, zafó bastante. Y que además fue el primer monumento, fue agregado como Patrimonio Mundial de la UNESCO de Alemania. Bueno, ahora sí, con esta imagen les decimos
hasta la próxima Sí. y hasta la próxima Agen. Sí, hasta la próxima a ustedes con el próximo video y hasta la próxima Agen, porque seguramente volveremos. Bueno. La verdad que con el clima fue un poco complicada la cosa, pero pudimos lo grabar bien. Lo logramos. Sí. Mucha onda y lo logramos. Así que los Bueno, dejamos con esta nos hermosa vemos. imagen. Chau, chau. Adiós.